retornamos a nuestro programa ¿Qué está pasando? Antes de seguir con la entrevista a nuestras invitadas, queremos recordarles las redes sociales de nuestro instituto. Nos encuentran como @ipasud y @qué está pasando en Twitter, Instituto de Paz de la Universidad Distrital en Facebook. Pueden visitarnos en nuestra página de internet ipasud.distrital.edu.com y no olviden todos los eventos, además de los procesos académicos e investigaciones que tenemos para contarles en nuestras redes sociales. Antes de seguir con el tema, a mí siempre me ha surgido una curiosidad, porque todos tenemos unos caminos distintos por los cuales llegamos a investigar cosas, y es por qué se interesaron en Colombia, ¿cierto? Uno estando en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Bueno, ¿por qué interesarse por Colombia y por un proceso como el de nosotros? Bueno, lo que pasó es que estaba trabajando en el sector privado, en finanzas, y decidí que quería hacer algo más social con mi vida, porque estaba dedicando mi vida a mi trabajo. Encontré un libro, 2 libros de hecho. Uno se llama Law in a Lawless Land, por un antropólogo, Michael Taussig, y también Mi vida como una revolucionaria, que es por María Vázquez Perdomo. Y después de leer esos 2 libros, conocí a doctora Kimberly Tanaka y me ayudó a conectarme con este país. Entonces vení por la curiosidad, pero quedaba porque me enamoré de este país, el paisaje, la gente, la comida, todo. Ah, bueno. Excelente. Kimberly, Bueno. ¿cómo es tu historia? La palabra del día, enamorarse con Colombia, las palabras. Yo, la primera vez que estudié acá fue en 2001. Estaba en Urabá. Y en esas fechas, la gente estaba en esas comunidades de paz, intentando llevar la vida cotidiana a pesar de todo. Bombardeos de las FARC, bombardeos de las paramilitares. Y yo estaba ya 6 semanas acompañando a las comunidades de paz cuando estaban en un momento de despliegue, porque era imposible, ¿no? Las amenazas de todos lados estaban quemando los pueblos y nosotros ayudamos a la gente a salir de su pueblo con todos sus bienes en esas pongas, se llaman. Entonces, para mí creo que lo que me impactó tanto, en medio de todo, que la gente sigue con esta esperanza que iban a tener una comunidad de paz, un territorio, aunque sea estrechito, de neutralidad. Entonces me impactó mucho esta voluntad en medio de todo. Eso. No, listo, muchas gracias. Bueno, queremos conectar esa pregunta porque creo que además hay un elemento coyuntural que las hace venir con una pregunta que tiene Tania, pero antes de que haga la pregunta, Tania, yo sí quisiera resaltar algo, porque entre todas las historias que nos han dicho, y es algo que siempre que hacemos énfasis, a veces los extranjeros conocen más nuestro territorio que nosotros mismos. Pues yo estoy casi seguro que la mayoría de nuestros oyentes no conocen el Urabá, empezando por eso. Es su pérdida. Sí, sí, exacto. Y si quisiera, antes de pasar a esa pregunta, como preguntarles qué podrían ustedes resaltar del territorio que pueda hacer distinto el proceso de DDR en Colombia. ¿Qué es lo que hace que tengamos unas particularidades regionales? Porque además incluso no es lo mismo lo que pasa en Arauca a lo que pasa en Caquetá, o incluso lo que puede pasar en Chocó, a diferencia el Urabá antioqueño, el Urabá chocuano, son cosas totalmente distintas, o el Magdalena Medio o la zona norte del país. Entonces, ¿cuáles son esas características territoriales que pueden conectar o hacernos entender esas diferencias en DDR en Colombia? Voy a contestarte en 2 partes. Listo. Que sea antes de las 9. Sí, 2 partes sucintas. Creo que para la reintegración territorial es supremamente importante involucrarse a la gente desde los territorios en la formulación de la política nacional, empezando ahí y llegando acá. Porque acá nunca van a perder la claridad de lo que necesitan hacer o las limitaciones de lo que pueden hacer. Pero sí, traduciendo desde Bogotá hacia los territorios, no se ubica bien todo el tiempo. Y sí, como dices, las necesidades son muy distintas desde un territorio al otro. Esa es la primera parte. Okay. La segunda parte es que a veces me quedo bajo la impresión que el discurso de Colombia como un país de países, Colombia como un país de territorios,
perjudica un poquito esos esfuerzos de unirse bajo una sombría más unificada, ¿sí? Y que puede ser que tanto como necesita tomar en cuenta las necesidades del territorio, porque sí, no se la toman en cuenta muy bien en la política nacional, pero al mismo tiempo busca cómo se unen las necesidades de todos para no dar excusa para cuando las cosas no salgan bien, ¿sí? Más buscar los vínculos en comunes, ¿sí? Puede ser un ejercicio útil para complementar, identificar las necesidades del territorio. Kimberly. Bueno, creo que por un lado estoy de acuerdo que siempre dicen no hay país, tenemos paisaje, pero sí hay país, ¿no? Pero yo creo que existe paralelamente con un bogotacentrismo muy fuerte en este país. Y es cierto que hay que pensar en las historias regionales de la guerra, por qué están peleando, sobre qué, quiénes son héroes, quiénes son demonios. Esto sí varía. Entonces diría yo que, por ejemplo, Urabá es tan fascinante. La gente allá te dice, la guerra comienza y termina en Urabá. Sí. Y creo que lo dicen porque hay todos los factores, es un microcosmo de este país. Racismo sí hay. Y abundantemente, aunque yo recuerdo al principio cuando para mí era obvio que hubo un factor racista en Urabá, las paisas llegando como colonizantes, ¿no? Pero también era interesante porque desde el primer momento me pareció que hubo un factor racista en este proyecto paramilitar de ir a Urabá y reclutar a afrocolombianos, porque hay todo este imaginario social de los afrocolombianos como más salvajes, más violentos y las mujeres como más sensuales y promiscuas. No, hay todo este discurso y estereotipos muy racistas. Y cada vez que llegaría a Bogotá conversando con colegas, yo creo que hay algo de racismo. No tenemos raza acá, no tenemos racismo. Y creo que por los blancos en Bogotá tal vez es cierto. Entonces, por una parte es eso, ¿no? Por el factor de vivir como un afrocolombiano en este país, que fue una zona exportadora de paramilitares, tiene una lógica, me parece, también racista. Y dos factores, muy rápidamente. Uno es, en Urabá hay hay la concentración más alta de excombatientes en todo este país. Yo creo que ese también es interesante, de todas las bandas, ¿no es cierto? Y es muy distinto seguir trayectorias. Si yo soy excombatiente, voy a donde cometí mis atrocidades o vivo con gente que ni me conocen. Son trayectorias muy distintas. ¿Dónde operaba yo y dónde pienso que voy a vivir ahora? Y para terminar muy rápidamente, hice un grupo focal con mujeres. Este fue como 2005-2006, cuando estaban hablando mucho de desmovilización, vamos a poner en la cárcel o no. Y estaba ya con un grupo de mujeres en Corregimiento 2, netamente campesinas, y pregunté a ellas, mire, desde el gobierno están hablando mucho de qué van a hacer con todos estos combatientes, van a la cárcel, ¿qué piensan ustedes de todo eso? Entonces las mujeres estaban hablando, mira, tengo un hijo paraco, otro hijo ELN, otro es soldado, otro es policía. Entonces, por fin, las mujeres estaban hablando entre ellas, y una se paró como portavoz de las mujeres del Corregimiento 2 y me dijo, mira, si llegaron desde el gobierno para llevar a todos los hombres quienes una vez han agarrado un arma acá, nos quedamos en pueblos sin hombres. Este fue para mí no anécdota, fue una visión de justicia. Un repertorio mucho más amplio de justicia. Por supuesto, de vez en cuando nos quejamos mucho de los hombres en nuestras vidas, pero no queremos que todo el mundo esté afuera. Entonces yo creo que fue una visión de justicia muy importante para tomar en cuenta. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Al comienzo estábamos hablando de los procesos que se hicieron de desmovilización y reintegración con los paramilitares, ¿cierto? ¿Qué diferencias podemos ver con los procesos que se van a llevar a cabo ahora, mayoritariamente con las FARC?
Pues hay dos olas principales de reintegración de las FARC, las que son individuos entrando y las que son parte de este proceso. Creo que pues hay muchas diferencias en el proceso de reincorporación o reintegración. Creo que, por ejemplo, una principal es que las FARC que estaban saliendo antes del proceso de paz estaban bajo muchas amenazas de la guerrilla. Entonces no podían volver a donde está la familia y a donde están los conocidos. Tenían que huirse por otro lado y esconderse y constantemente viviendo en una situación de miedo. Eso no se experimentaban tanto con los paramilitares, que eran muchas veces ni habían salido de sus barrios, o podrían con toda impunidad volver a los mismos barrios. Entonces, y eso se importa porque han sido muchos estudios y también es parte de la metodología de la ARN hoy en día, de enfocarse mucho en los lazos familiares y las redes sociales, y que se han mostrado que ese apoyo, esa red de apoyo de cualquier tipo es muy importante para el éxito de la persona que está intentando de reiniciar su vida o empezar la vida de nuevo. Sí. Ok. De acuerdo. Okay. Totalmente de acuerdo. no lo puedo haber resumido mejor, Erin. Yo quisiera contar una anécdota pequeñita para poder hacerles una pregunta. Hace un tiempo tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios coroneles que estaban en el proceso de reinserción individual, ¿cierto? Dirigiéndolo, coordinándolo. Y uno de los coroneles nos decía, para nosotros está claro que el castigo más complejo que puede tener un reinsertado es vivir en Colombia como un ciudadano de a pie, porque estando en la guerrilla o estando en cualquier grupo armado, pues no tiene que pagar impuestos, no tiene que vivir las realidades sociales que nosotros vivimos. Yo quisiera preguntarles cuáles son los desafíos más complejos a los cuales nos enfrentamos, pues teniendo esta masa de personas que no son hombres ni mujeres, solo porque además también hay que ver el enfoque que se le está dando al género y al reconocimiento desde su género, que ha sido un tema bien interesante de trabajar y que esperamos en algún momento ser un poco más amplios en esto. ¿Cuáles son esos desafíos a los que se enfrentan ellos en la vida civil? No solo como país, como lo estábamos viviendo, ¿cierto? No solo como lo decías tú, Erin, que es el tema del ARN, sino en el día a día. ¿A qué nos enfrentamos y a qué se enfrentan particularmente ellos? Yo creo que el factor económico es un problema terrible, ¿no? Cuando hablamos de seguridad económica, no hay. Entonces, estamos conversando antes de esos famosos proyectos productivos. Yo creo que el 99% terminaron un fracaso, ¿no? Estaba bromeando que en un momento con los paramilitares yo pensaba íbamos a tener una panadería en cada esquina de cada pueblito en este país. Entonces, tú dijiste, es excelente, no todos tienen formación de ser emprendedores. Este ya es de suponer algo que no existe por muchos, porque no tienen la formación, no tienen el interés, no les interesa. Entonces yo creo que un problema enorme es empleo. Me gustó mucho lo que dijo el senador Antonio Navarro hoy día. No, la solución no es de microempresas, es trabajo, cierto. Trabajo que les permite tener un nivel de dignidad en la vida. Y voy a insistir, también hemos estado hablando de las mujeres, no todas quieren ser costureras o hasta ya como secretarias, no, tienen sueños de ser algo más. Y este es donde es muy importante, brevemente voy a decir, ¿qué hicieron dentro de las filas? Porque no todas salen con las mismas habilidades. Algunos estaban en combatientes. Estos no son especialidades muy transferibles a su vida civil, pero otros estaban en comunicación pública o computación. Entonces ellas están mucho mejor ubicadas para así asumir una vida económica una vez saliendo. Entonces, para terminar, yo creo que por muchos de los desmovilizados de las FARC, los y las desmovilizados,
Yo creo que la vida va a ser más factible en zonas rurales, porque allá hay más posibilidad. Entonces hay que pensar tierra y desarrollo agrícola, que también es un problema en este país. Cierto. Erwin, ¿quisieras agregar algo? Sí, pues me gustaría añadir un poquito sobre el tema que es la desconfianza en la vida cotidiana colombiana. Es notablemente alta, regionalmente también es alta, pues acordando a las encuestas de la POP, que son muy bien ordenadas. Entonces, lo que pasa es que por la situación económica, su ubicación en regiones históricamente bélicas, se encuentran muchos de esos desmovilizados en comunidades con las mismas víctimas. Puede ser no las víctimas directas de esta persona o de este grupo, pero por la situación socioeconómica se encuentran juntos. Y ya se encuentran en una sociedad donde la gente generalmente no se confía. Recuerdo que había escuchado de esta frase muy fea, malicia indígena, y estaba preguntando a cualquier persona con orejas qué significa la malicia indígena, y empezaba a escuchar a las historias de la desconfianza de la gente acá en Colombia, y empezaba a preguntar también quién fue la primera persona que te contó no confiar, o recuerda la primera vez que aprendiste no confiar, y casi todos me dijeron a mi mamá. Me dijo no confiar en nadie ni a su mismo mamá. Entonces, ese es muy poderoso. Ese es parte de la manigua total de esa sociedad. Entonces, están entrando en esa sociedad y sumando en eso, tiene su estigma. Si es mujer violada, que estaba abortando bebés en la selva. Si es hombre que ha matado a alguien, que es alguien peligroso, que no sirve para la comunidad, no sé, pero viene con esta cantidad de estigma encima de toda esa desconfianza que ya existen en esos barrios típicamente marginalizados, que son también muy inseguros, que es una mezcla muy, pues para repetir esa palabra, tóxica, y está trabajando totalmente en contra de una ideal de reconciliación, de convivencia, de un tejido social inclusivo. Las dos tocaban un tema, tema de la confianza y un poco de identificar las habilidades que tenían ellos dentro de sus grupos. Nosotros en la universidad hemos tenido la oportunidad de tener varios de estas personas reincorporadas a la vida civil, como quieren denominarse ellos, que les ha gustado es estudiar artes, teatro, danza, porque encuentran mediante estas expresiones la forma de explicarle a la gente qué era lo que hacían y qué era lo que estaban haciendo. Incluso nos contaban que en el caso de las FARC durante mucho tiempo tenían unos días claros para montar obras de teatro para conmemorar sus fechas más importantes o para expresar eso. ¿Cómo podríamos nosotros hacer un barrido e identificar esas habilidades que tienen, cómo generar la confianza y cómo generar sobre todo el tema de la reconciliación, que no solo es de los colombianos que no hemos estado en el conflicto directamente, sino también de quienes estaban en el conflicto y vuelven a la vida civil? ¿Cuáles serían esas claves para generar la reconciliación en el país? Que yo sé que es una pregunta muy compleja, pero si quisiéramos tener alguna luz para poder hablar. Un par de cosas breves y después No, pero yo creo que también, ¿en qué consiste reconciliar? ¿No hay algo más horizontal con los otros seres con quien vivo yo? ¿Algo más horizontal, vertical con el Estado, poderes del gobierno? Yo con mí misma. Entonces siempre pienso que hay múltiples transiciones y múltiples maneras de pensar, niveles de reconciliación. Y, por supuesto, dos cosas, uno muy obvio, otro tal vez menos obvio. Hay un país tan polarizado, acá hay un enemigo oficial, una demonización, satanización total de las FARC. Yo no estoy aquí para defender a nadie, pero voy a decir que la lectura sería distinto fuera de Bogotá, donde los paramilitares también jugaron un papel horrible, atrocidades horribles en ese país. Entonces yo creo que para mí siempre ha sido tan impactante llegar a Bogotá y el enemigo oficial
FARC. Bueno, en Urabá, donde estaban violando y dejando desnudo y crucificado a las mujeres en la calle, por favor. Entonces, eso es una cosa, es la polarización. Y reconciliar es difícil por muchas razones. Pero uno es que hay que pensar en cualquier guerra. Algunos beneficiaron del sufrimiento, despojo de tierras, robo, ¿no es cierto? Y las élites, ciertos sectores de las élites en este país tienen una gran deuda con las víctimas en este país. Y para mí, parte de lo difícil de reconciliar es por la gente rica de este país. Yo no creo que ellos ven un futuro en común con un campesino, salvo si llega para limpiar la casa o ser jardinero. Por otro lado, reconciliar significa no solamente que voy a decir a que pobrecito, no, que hay que redistribuir bienes, tierra, plata, ganado. Este significa que los poderosos, adinerados, van a pensar que tienen algún futuro en común con gente que tal vez ni reconocen como seres humanos o ciudadanos tal como ellos. Este para mí es parte porque es tan difícil. Ok. ¿Eri? Bueno, no, tiene toda la razón. y sí, creo que los que están ya beneficiando del status quo es un obstáculo muy, muy grande para la construcción de nuevas formas de convivencia. Pues, y también creo que la pregunta, ¿cómo logramos la reconciliación? Sí, yo creo que primero es mirar a cómo ha cambiado los marcos morales a través de las experiencias con la guerra. ¿Qué es buena, qué no es buena? Por ejemplo, yo adelanto el argumento que confiar actualmente en Colombia no está percibido como algo moralmente bien. Está dando papaya, está andando con cara de huevón. Sí, no es bueno de confiar. Sí, es bueno de ser más cuidadosa y no confiar en nadie. Y de hecho, si no va a mencionarlo, muchas de esas preguntas han sido muy elegantemente analizado en el libro de Kimberly, que es Intimate Enemies. Es buenísimo y examina especialmente los temas de la reconciliación y reintegración comunitaria. Sí. Entonces lo recomiendo mucho. Gracias. Queremos leerlo también, Kimberly. Esperamos que sí, nos lo puedas etiquetea el libro. ¿Sí? Sí. Lo que he visto desde una perspectiva muy práctica es cómo se reconcilian estas comunidades en las zonas transicionales, en la comunidad en donde hice la mayoría de mi trabajo en terreno en el Caquetá. También les recomiendo a sus seguidores visitar el Caquetá. He encontrado que cuando están invertidos todos en un proyecto que beneficia la comunidad entera y que no tiene nada que ver con quién era en la guerra, eso es donde empiezan de abrir puertas, crear esos famosos espacios de encuentro que de verdad sirven para construir un nuevo tejido social en la comunidad, una nueva forma de relacionarse. Y yo opino que es porque esos escenarios de construcción de infraestructura, un torre de internet o un puente en una comunidad o algo, en un colegio, en una vereda, es que no es muy riesgoso a participar en esos escenarios. Si yo confío que mi vecino quizás es desmovilizado, si yo confío en él de llegar en la mañana y hacer su parte de trabajo y no cumple, el riesgo para mí afectivamente no es muy alto. No es como traer mis hijos a la casa y dejarlos allá por una semana, no. Entonces es como el primer paso en empezar de formar relaciones entre personas muy aisladas por la desconfianza. Entonces creo que esos tipos de proyectos sirven mucho. Bien, muchísimas gracias a las dos. En marco de todo esto que están mencionando, pues en el marco también del seminario internacional que estamos teniendo, ¿cierto? ¿Por qué deben ir las personas al evento del día de mañana, que es nuestro último día?
Además porque ustedes mañana pues van a hacer una intervención y que Sí, claro. obviamente, además de que van a participar, ¿por qué sería importante que las personas que además desconocen esto vayan? Es una forma de acercarnos. ¿Qué creen que podríamos aportar mañana desde el seminario? Bueno, si les gustó lo que dije, va a ser mucho más mañana. Esta era una broma. En el discurso ya preparado para dar. Pero de verdad creo que es un buen foro primero para aquellos que estudian o investigan o que tienen interés en aspectos del proceso de paz, porque estamos hablando de eso más temprano, que es tan complejo que uno puede sacar su pedazo y estudiarlo y conocerlo bien, pero hay 100 otras partes. Sí. Entonces, si estás interesada en este proyecto, pero no tiene para seguir absolutamente todo, hoy y mañana son claves para por lo menos tener una actualización del panorama de la situación. Sí, yo también creo que cuando yo estoy en una universidad con todos estos jóvenes, pienso que ellos realmente que se encargan de hacer investigaciones y estudios y salir a estas zonas, de conocer a gente que han tenido otras trayectorias de vida. Y yo creo que podemos ver un gran, ojalá, cambio generacional, ¿no? En este país, porque siempre pienso acá, mi memoria puede ser un recurso, también puede ser un peso lacerante. Y yo creo que los jóvenes tal vez no tienen la carga de todas esas memorias de tantos años de la violencia. Y tal vez más abiertos a pensar en convivencia. Comenzamos con convivencia. Para mí la palabra convivencia honestamente prefiero, porque reconciliación tiene tanta connotación religiosa y de vivir mano a mano en la vida. No, convivencia pacífica. Yo creo que esta sería una meta muy importante. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias a por este ustedes. espacio. Lamentablemente se nos fue el programa volando, ya se nos acabó el tiempo. Queremos también hacerles la invitación. Mañana vamos a tener el panel Que 4, venga. que es un panel particularmente importante porque es el de víctimas. Queremos también Sí. escuchar qué pueden decir las personas que sí han sido realmente tocadas por el conflicto. Vamos a presentar un proyecto importante de la universidad que se llamó Bosques de Paz, cómo la tecnología también colabora en la construcción de paz. Y vamos a tener al final una conferencia internacional y después un cierre de Kimberly con la doctora Rita Kotov, que nos va a hablar de esos aspectos importantes para el éxito de los procesos en el posconflicto. Excelente. Entonces creo que son varios temas que son importantes tocar el día de mañana. Entonces mañana los esperamos desde las 8 de la mañana en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación a todos nuestros oyentes. Como les decía, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero queremos agradecer a Carolina Gracias. primero. Gracias a ustedes. Primero a nuestras invitadas, a Muchas Carolina en la consola, a Danita Maya, Alfredo Ardila por toda la colaboración desde la dirección de la UD Estéreo, y con la dirección de Wilson Díaz Gamba nos despedimos, Tania y yo, el día de hoy. No olviden escucharnos el próximo miércoles y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que tengan una muy buena noche, muchas gracias.